Introducción a las redes multiplexadas. ¿Te imaginas un automóvil moderno con un cable para cada sensor, cada computadora y cada actuador? El resultado sería un verdadero caos de cables, más peso, más conexiones y muchas más posibilidades de fallas. Por eso nacieron las redes multiplexadas. Desde los años 2000, los vehículos comenzaron a incorporar cada vez más sistemas electrónicos. Tenemos la computadora de motor, la transmisión automática, el ABS, el airbag, la dirección eléctrica y muchos otros módulos que necesitan intercambiar la información constantemente. Antes, cada módulo se comunicaba mediante cables independientes, pero ahora, a medida que aumentó la cantidad de datos, este sistema se volvió poco práctico. La solución fue crear una red de comunicación, algo parecido a un grupo de WhatsApp dentro del vehículo. En esta red, varios módulos están conectados mediante solo dos cables. A través de ellos intercambian información digital en forma de mensajes. Para que todos se entiendan, deben hablar el mismo idioma. Ese idioma se llama protocolo de comunicación y está programado dentro del software de cada unidad de control. Veamos un ejemplo. Cuando el sistema de control de tracción detecta una rueda patina, el módulo ABS envía un mensaje a la computadora del motor. Entonces la ECU reduce el torque para recuperar la adherencia del vehículo. Otro ejemplo ocurre en las cajas automáticas. La computadora de la transmisión y la computadora del motor intercambian información constantemente para realizar cambios suaves y eficientes. Gracias a las redes multiplexadas también se necesitan menos sensores. Un sensor puede enviar información a una computadora y ésta compartir los datos con los demás módulos a través de la red. Además, los módulos pueden enviarse órdenes entre sí para activar actuadores como solenoides, relés, motores paso a paso o bombas. Y aquí aparece otra ventaja muy importante para nosotros como electrónicos automotrices. El conector de diagnóstico conocido como DLC está conectado a la red. Esto permite que un escáner lea información de múltiples módulos desde un solo punto de acceso. Ahora hablemos del lenguaje que utilizan estas redes, el código binario. Las computadoras no entienden voltajes como nosotros. Ellas interpretan dos estados, encendido o apagado, 1 o 0. A cada uno de estos pequeños espacios de información se les llama bit, que significa dígito binario. Un solo bit tiene únicamente dos posibilidades, 0 o 1, pero cuando agrupamos 8 bits obtenemos un byte. Y un byte puede representar 256 combinaciones diferentes. Es decir, a partir de estos simples unos y ceros, la computadora del vehículo pueden transmitir datos de sensores, órdenes de funcionamiento, códigos de falla y mucha más información. En resumen, las redes multiplexadas permiten que todas las computadoras del vehículo trabajen juntas, que compartan información rápidamente y reduzcan la cantidad de cableado y hagan posible la tecnología que encontramos en los automóviles modernos. Y recuerda, si quieres dominar la electrónica automotriz moderna, entender las redes multiplexadas es tan importante como saber medir voltajes o interpretar señales de sensores. Nos vemos en la próxima lección, donde seguiremos descubriendo cómo se comunican las computadoras de un vehículo moderno. Miren, aquí tenemos la representación gráfica de lo que son los dígitos binarios y cómo se forma un byte. Primero, vemos los dos estados básicos, 1 y el 0. El 1
significa conectado. Representa con un nivel alto de tensión como este tramo más arriba en la línea. 0. El 0 significa desconectado, que se ve como un nivel bajo, la parte de abajo. Cada uno de estos pequeños intervalos en el tiempo es un bit, que es la unidad más pequeña de información digital. Y si nos fijamos más abajo, se ve claramente 8 bits seguidos, forman un byte. Todo esto va sucediendo a lo largo del tiempo, uno tras otro, formando toda la información que se transmite en forma digital. Así de simple funciona el lenguaje de las computadoras. Muy bien, ahora analicemos este gráfico de transmisión digital, donde vemos cómo se representa la información. Empecemos por los ejes. El eje vertical, punto 1, es la tensión o amplitud de la señal, es decir, el nivel de voltaje. El eje horizontal, punto 3, es el tiempo que avanza de izquierda a derecha. Ahora veamos los elementos. Punto 6. Cuando la línea está en el nivel bajo, decimos que es un bit no establecido, que se representa en 0 lógico. Punto 7. Cuando sube de nivel, es un bit establecido, que es el lógico 1. Cada uno de estos bloques es un bit. Punto 2. Y como ya sabemos, 8 bits forman un byte. En el tramo marcado con el número 5 es el primer byte, formado por estos 8 bits que vemos aquí. Más a la derecha, el número 4 señala el segundo byte que continúa la transmisión. Arriba también vemos la señal de portadora, que es la tensión base sobre la que se monta estos cambios de nivel para enviar los datos. En resumen, cada cambio de nivel es un bit. 8 bits hacen un byte y todo esto fluye a lo largo del tiempo. Así es como viaja la información en forma digital. Bueno, ahora vamos a ver los principios básicos de interconexión de transmisión CAN-bus. Para que las unidades de control de un vehículo puedan intercambiar información, primero deben estar conectadas entre sí mediante una red de comunicación. En una red CAN-bus, cada módulo electrónico puede enviar y recibir datos a través de las líneas de comunicación. La transmisión se realiza en serie, es decir, los datos viajan en forma de bits, uno detrás de otro, como si fueran perlas ensartadas en un hilo. A este conjunto de datos se le denomina mensaje. Cada módulo cuenta con un microcontrolador que se encarga de transmitir, recibir e interpretar la información que circula por la red, dependiendo del tipo de vehículo y de la red utilizada. La velocidad de transmisión puede variar, siendo común encontrar velocidades de hasta 50 kilobits por segundo o incluso superiores en sistemas más modernos. Para aumentar la seguridad y confiabilidad de la comunicación, el sistema utiliza dos líneas de datos. Por ambas líneas viaja la misma información de forma sincronizada, pero con señales opuestas. Gracias a este diseño, si una de las líneas presenta una falla, la comunicación puede continuar utilizando la otra línea.
Cuando ocurre una anomalía, el propio sistema la detecta mediante procesos de autocomprobación. El microcontrolador registra la falla en la memoria de averías de la unidad de control para facilitar el diagnóstico posterior. Además, puede suceder que dos módulos intenten transmitir información al mismo tiempo. En ese caso, la red CAN-bus utiliza un sistema llamado arbitraje, mediante el cual se determina qué mensaje tiene mayor prioridad. La información más importante siempre tiene preferencia y se transmite primero, garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas del vehículo. Muy bien, ahora vamos a explicar este diagrama que muestra la interconexión de una red CAN-bus, que es el sistema de comunicación que se usa muchísimo en electrónica automotriz. Lo primero que vemos son las dos líneas principales donde viaja toda la información, CAN high y CAN low. Son dos cables que trabajan en par, siempre van juntos y la señal se transmite comparando el voltaje entre ambos. Luego tenemos estos recuadros que están conectados a las dos líneas. Son las unidades de control. Cada una de ellas representa una computadora o módulo del vehículo. Por ejemplo, la del motor, la de los frenos, la del tablero, y todas están conectadas al mismo par de cables. Así, cualquier módulo puede enviar o recibir datos de los demás por este mismo camino. Y al principio y al final de la línea vemos estos dos componentes marcados con el número 2. Son las resistencias finales. ¿Para qué sirven? Son fundamentales porque actúan como terminadores de la línea. Sin ellas, la señal rebotaría, se distorsionaría y la comunicación fallaría. Solo hay dos, una en cada extremo de la red. En resumen, todos los módulos comparten estas dos líneas y las resistencias en los extremos aseguran que la señal llegue clara y correcta a todos. Es así como se entienden entre sí todas las partes electrónicas del auto. Muy bien, ahora vamos a revisar este gráfico que nos explica cómo se organizan los bits y los bytes en la transmisión multiplexada, que es la forma en que viajan los datos por el sistema CAN-bus. Empecemos por lo básico. El eje horizontal número 4 es el tiempo que avanza de izquierda a derecha. El eje vertical número 5 marca los niveles de tensión o voltaje que se usan en el sistema. Aquí vemos tres señales principales. Señal CAN high número 1 es la línea del nivel alto. Trabaja entre 2.5 y 3.5. Cuando sube a 3.5 representa un estado activo y cuando baja a 2.5 es reposo. Cada uno de estos pequeños cambios es un bit número 6 y como veamos aquí 8 bits forman un byte número 7. Señal CAN low número 2 es la línea de nivel bajo complementaria a la anterior. Trabaja entre 1.5 y 2.5. Fíjense, cuando CAN high sube, CAN low baja y al revés. Siempre van al revés una de la otra. Esto es clave para que la señal sea segura y no se pierda ni se altere con interferencias. Señal del bus número 3. Esta es la señal resultante, la que se lee realmente. Se obtiene de la diferencia de voltaje entre los dos anteriores.
Cuando vemos estos bloques más anchos o estrechos, es la misma información combinada que se interpreta como ceros y unos, es decir, el mensaje completo que viaja por el cable. En resumen, todos, tenemos dos cables que funcionan en contraposición, uno alto y uno bajo. Juntos generan la señal del bus. Se dividen en 8 bits, hacen un byte y así es como van enviando todos los datos, uno tras otro, a lo largo del tiempo. En este sistema, el que hace que la comunicación sea rápida y confiable. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta explicación sobre cómo funciona la transmisión de datos y el sistema CAN-bus. Espero que les haya servido para entender mejor cómo se comunican las partes electrónicas de un vehículo. Fue un gusto exponer esto y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.